mi Señor. Que caminamos en el mundo, por más que rechacé al Señor, por más que caminamos en este mundo, por más que rechacé al Señor, mi madre siempre dijo: es que el mundo pues. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. La Iglesia de Cristo presenta Peniel, una experiencia nueva. Escuche atentamente el mensaje de Dios que cambiará su vida. Gloria a Dios, bendiciones, queridos radioescuchas. En esta noche nuevamente el pastor Víctor Velázquez, juntamente con mi querido hermano George, está aquí conmigo acompañándome para desarrollar en esta noche el programa. Y estamos bendecidos de que el Señor nos haya dado la oportunidad, después de un fin de semana de bendición en la congregación, poder estar nuevamente en esta noche para platicar con ustedes de la bendita palabra del Señor. Esta noche también, ¿verdad?, esperamos que usted pueda ser edificado como todas las demás otras noches. Y quisiéramos retocar nuevamente el tema que dejamos inconcluso precisamente el miércoles. Estamos hablando acerca del sacerdote y el incienso. Y hablábamos de que el sacerdote y el incienso nos habla precisamente de la oración, porque mirábamos a través de la palabra que el incienso es figura de la oración, según lo vimos en los Salmos, lo vimos en el libro de Apocalipsis, y vimos también que a la hora de la oración, dice la Escritura, que el sacerdote Zacarías estaba quemando incienso en el libro de Lucas, ¿verdad? Entonces básicamente eso es lo que representa el incienso. Representa la oración del pueblo de Dios. Pero no cabe duda que nosotros debemos de aprender a orar de la manera correcta para que nuestra oración verdaderamente tenga poder. Que nuestra oración no sea una oración sin poder, sin fuerza, por decirlo así, porque la oración que tiene poder es la oración que de alguna manera transforma. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Una oración poderosa al estilo precisamente de Elías. Elías era un hombre que dice la Escritura que oró para que no lloviera, y dice la Escritura que el cielo se cerró. Por 3 años y medio no llovió, porque hubo un hombre que oró y el cielo se cerró. Después dice que volvió a orar nuevamente y entonces cayó nuevamente la lluvia. Pero mirábamos que cuando legalmente nosotros, le digo, hacemos una oración de esa naturaleza, con ese poder, con esa eficiencia, vamos a ver los resultados. Entonces, cuando nosotros vamos a la Escritura y miramos cómo era hecho el incienso, dice el libro de Éxodo capítulo 30 y verso 34. Dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, estacte y uña aromática y galvano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, y bien mezclado, puro y santo. Entonces nuestra oración debe ser una oración que lleve precisamente estos ingredientes. Claro que sabemos que en el aspecto literal eran ingredientes
que se mezclaban y entonces se hacía el incienso que se quemaba delante del lugar santísimo, ¿verdad? No cabe duda. Pero ¿qué representan ahora para nosotros legalmente estos ingredientes? Y si usted es ajuicioso, se va a dar cuenta que son 4 ingredientes: el estacte, la uña aromática, el gálbano aromático y el incienso puro, ¿verdad? Son 4 ingredientes. ¿Por qué? Porque 4 en la Biblia es un número que tiene un significado. Usted sabe que en la Biblia los números tienen significado, ¿verdad? El número 1 nos habla de unidad y nos habla de que nuestro Dios uno solo es. El número 2 nos habla de amistad, ¿verdad? Y también de ponernos de acuerdo, porque andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo. El número 3 nos habla de la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pero el número 4 es un número que en la Biblia significa equilibrio. Equilibrio. ¿Por qué? Porque usted se va a dar cuenta que legalmente hay 4 estaciones en el año, ¿verdad? En la tierra, para darle un equilibrio. Está verano, invierno, otoño y el otro, ¿verdad? Primavera. Esas 4 estaciones le dan un equilibrio a la tierra. Usted se recuerda que antes las sillas o las mesas eran hechas precisamente de 4 patas, porque eso le daba equilibrio precisamente también a las mesas. Vemos que hay 4 evangelios, ¿verdad? 4 evangelios. Vemos también los 4 amigos o los 4 personajes de Daniel y sus 3 amigos. Y todo eso nos va dando a entender un equilibrio. Entonces, cuando nosotros miramos que el incienso era hecho con 4 ingredientes, es porque definitivamente nuestras oraciones deben de ser oraciones equilibradas. Deben de ser oraciones que les digo, el objetivo por el cual nosotros oramos, ¿verdad? Al nosotros tener equilibrio y poder mezclar, por decirlo así, estos ingredientes que significan algo, y lo vamos a ver ahorita, nos vamos a dar cuenta cómo nuestra oración va a ser una oración poderosa. No va a ser una oración, le digo, que no tenga poder. Va a ser una oración que cuando nosotros intercedamos, clamemos, le pidamos a Dios, vamos a ver, le digo, los resultados. Entonces, el primer ingrediente que vemos era el estacte. ¿Qué significa el estacte? ¿Qué es el estacte? El estacte, dice, hermano, cuando usted lee, estudia qué era el estacte. El estacte es una resina de un árbol llamado aestora, que abunda en Galilea. Se dice que esta resina, la resina de este árbol, donde se saca el estacte, es transparente. Esa resina es transparente y sumamente fragante. O es decir, esa resina es transparente y tiene un olor profundo, fuerte, ¿verdad? ¿Y qué, hermano, qué es lo que significa esto? Significa, hermano, que nuestra oración debe de ser una oración genuina y una oración hecha con transparencia, porque la resina era transparente. Entonces nos habla de ser nosotros también transparentes. Y que no oremos hipócritamente. Por eso es que es importante, les digo, entender este ingrediente en la oración. Porque nosotros no podemos orar de una manera hipócrita, porque la manera hipócrita de oración era la que utilizaban precisamente los fariseos. Nosotros miramos en Mateo capítulo 6 y verso 5. Dice, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres.
en verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Mire qué tremendo. Mire cómo el Señor dice que debemos de ponerle ese ingrediente, el estacte, a nuestra oración, porque nos dice, no seáis. Yo no quiero que ustedes sean como los hipócritas. Entonces dice cómo era la oración de ellos. Entonces Él no está en contra de que ellos oraran. Él está en contra de cómo lo hacían. La motivación de ellos. Porque la motivación dice ahí que cuando ellos oraban, les gustaba ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Oiga esto, para ser vistos por los hombres. Entonces la pregunta es, ¿entonces debemos de orar nosotros siempre en secreto? No. Usted y yo podemos orar en público, donde haya más gente, donde la gente nos vea. Pero que nuestra motivación no sea exhibirnos. Que nuestra motivación no sea que ellos digan, mira cuánto ora. Mira esto, mira cómo ora. No, que eso no sea nuestra motivación. Porque si esa es nuestra motivación, entonces dice ahí que de los hombres vamos a recibir nosotros nuestra recompensa cuando ellos nos alaben, cuando ellos de alguna otra manera hablen de nosotros como dándonos honor y gloria. Por eso, de alguna manera, les digo, debemos de orar en público, pero no con un espíritu de hipocresía, no con un espíritu de ser visto, sino con el propósito de ser de bendición, con el propósito de ministrar, ¿verdad?, delante del Señor. Y en el verso 7, mire esto, sigamos leyendo. Dice, y al orar no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Verso 8 dice, por tanto no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros lo pidáis. Mire qué tremendo. Entonces la oración, le digo, es una oración en la cual nosotros no debemos de hacer la oración sin sentido. La oración tiene que tener un sentido y no usar vanas repeticiones. Se recuerda cuando usted y yo crecimos en un lugar tradicional, en una creencia tradicional. ¿Y qué era lo que nosotros hacíamos legalmente cuando supuestamente orábamos? Nosotros no orábamos. Nosotros repetíamos siempre una oración, siempre una oración, siempre una oración, ¿verdad? Y no es eso lo que el Señor quiere. Y más porque muchas veces eran oraciones sin sentido. Que cuando usted analiza ciertas repeticiones que se usan muchas veces en ciertos ambientes religiosos, son muchas veces oraciones que no tienen sentido. Ni siquiera son oraciones que estén desarrolladas como Dios quiere que se desarrollen. Y entonces Dios nos dice a nosotros los creyentes, los gentiles oran de esa manera. Pero ¿quién era un gentil? Alguien que no tenía conocimiento legalmente de Dios. Ese gentil oraba y oraba repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo. Entonces el Señor les dijo, ustedes no sean como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. O sea, por hablar mucho, pues, no. Fíjense que yo he conocido gente, por ejemplo, yo he oído gente, que cuando está orando, muchas veces ora y ora y ora y ora y ora, y ya no sabe ni lo que está diciendo. Porque a veces la gente ora hasta demasiado rápido, rapidísimo, 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 y tú tienes que ponerte a pensar, ¿qué dijo? ¿Qué oró? Porque piensan que por la mucha palabrería, muchas veces la palabra nos enseña a nosotros las oraciones que Jesús hacía
¿verdad? Oraciones que hacían hombres de Dios. Eran oraciones que tenían sentido. Por eso el Señor Jesucristo, cuando habló con los discípulos, les dijo, vosotros oraréis así. O es decir, tiene que tener vuestra oración, tiene que tener un sentido. Tiene que tener de alguna manera que se vea el propósito por el cual nosotros estamos orando. Cuando miramos nuevamente en 2 de Corintios capítulo 5 y verso 12, dice la Escritura: no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y en el corazón, y no en el corazón. Mire qué tremendo. Entonces Pablo está hablando de que hay gente que desafortunadamente le gusta gloriarse en las apariencias, y que muchas veces hay gente que solo es apariencia, pues. Y les digo, en público les gusta orar y levantar la voz, esto y lo otro, ¿verdad? Pero todo es simple y sencillamente en público y como un tipo de espectáculo, un tipo de show. Eso no le gusta a Dios. Por eso es que el estacte era una resina transparente, porque a Dios le gusta las cosas transparentes, las cosas verdaderas, las cosas reales, y dice que era de fragancia agradable, sumamente agradable. Por eso pidámosle a Dios que quite de nosotros cualquier tipo de oración de esa naturaleza. Y si lo hemos estado haciendo de esa naturaleza, pues hacer el cambio y decir, Señor, me falta ponerle estacte a mi oración, pero de este día en adelante yo le voy a poner estacte. Luego vemos que el otro ingrediente era precisamente la uña aromática. La uña aromática. ¿Y qué nos enseña la uña aromática? ¿Qué es la uña aromática? El significado en su raíz primaria, cuando usted busca la palabra uña aromática, viene de una raíz. Esa palabra uña aromática viene de una raíz que quiere decir rugir. Rugir como león. Oiga esto. Y esto nos enseña que la oración debe de llevar la autoridad de la palabra. Debe de ser una oración con autoridad. Y cuando nosotros oramos utilizando la palabra, muchas veces en nuestras oraciones, esa palabra tiene poder. Amén. Tiene poder. Entonces, cuando nosotros usamos y oramos utilizando la palabra, vamos a ver la eficacia de la oración. Es como cuando usted ora y usted dice, Padre, yo oro. Y oro por esta persona porque escrito está. Proclamar libertad a los cautivos y proclamar apertura de cárcel a los presos. Y como tu palabra dice, proclamar apertura de cárcel a los presos, yo vengo a sacar a este hombre de la prisión en la cual está cautivo. Entonces estás orando, pero estás usando precisamente la palabra. Estás respaldando tu oración con la palabra bendita del Señor Jesucristo. Es como cuando tú oras y dices, Señor, yo oro por este enfermo, porque escrito está, sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. No estás orando solamente por orar, estás orando utilizando la palabra, utilizando legalmente la uña aromática. Es como cuando tú dices, escrito está, pongo mis manos sobre ti, porque escrito está, yo haré subir sanidad para ti, dice el Señor. Y tú sabes que ese texto está en Jeremías capítulo 30. Entonces tú estás orando con el respaldo de la palabra. Tú dices, escrito está en el libro de Éxodo, su palabra envió y me sanó. Entonces la palabra es importante que nosotros la utilicemos cuando nosotros estamos orando.
Pero le digo que ese significado de uña aromática quiere decir rugir como león. Entonces usted se va a dar cuenta que dice Tito, capítulo 2 y verso 5. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Mire qué tremendo. Por eso le digo que la uña aromática es la autoridad que debe de llevar nuestra oración. Y aun cuando nosotros predicamos también, se debe de hacer con autoridad. Porque si algo llamaba la atención a los fariseos cuando miraban al Señor Jesucristo en acción, era de dónde tiene esta autoridad. Amén. Porque a los demonios les ordena y les manda y le obedecen. ¿Por qué? Porque la oración de Jesús era precisamente con autoridad. Él reprendía con toda autoridad. ¿Por qué? Acuérdense que Él es el león de Judá. Amén. Él es el león de Judá. Entonces legalmente cuando Él oraba, su oración era como el rugido del león. Oraba y rugía como lo que Él es, el león de Judá. Ahora, Lucas capítulo 9 y verso 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Oiga esto, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para precisamente sanar enfermedades, porque hay muchas enfermedades que son producidas por demonios. Amén. Usted se sorprendería cuántas enfermedades que la gente está padeciendo no son producidas normalmente, pues. No es algo físico solamente. Es algo que detrás muchas veces hay espíritus inmundos y hay demonios. Y eso lo dice Lucas capítulo 13, cuando dice que la mujer que estaba encorvada en el templo, dice que estaba encorvada y tenía una enfermedad producida por un espíritu inmundo. Y cuando el Señor echó fuera al espíritu inmundo, la mujer se enderezó y la mujer quedó sanada. Amén. Entonces el Señor a nosotros nos ha dado una oración que tiene poder y que tiene autoridad sobre los demonios. Pero acuérdese, nos dio poder y autoridad. Pero el poder y la autoridad no está en los gritos. Amén. Cuando nosotros hablamos de rugir como león, no estamos hablando de gritar. Porque yo he visto gente, y yo en algún momentito lo experimenté, tuve gente alrededor mía, no sé si Jorge se recordará, pero gente alrededor mía que cuando estábamos orando por alguien, se le acercaban al oído y le pegaban una gritada en el nombre de Jesús. Pensando que el grito era la autoridad, que el grito era el poder. Y no sé si tú estabas ahí una vez, que estábamos liberando a una persona, y el espíritu inmundo se le quedó viendo al que estaba en ese momentito hablando y le dijo: no me grites, no soy sordo. Así le dijo, porque la persona le gritaba al oído: vete. Y yo creo que pobrecita la persona que estaba haciendo en ese momentito ministrada y estaba recibiendo la oración. Yo no sé si quedó liberada, pero después quedó sorda, ¿va? Que le reventaron los tímpanos de los gritos, ¿verdad? Que muchas veces la gente piensa que es la autoridad y el poder. Piensa la gente que es el grito. Y no es el grito, ¿verdad? Es porque nos dieron autoridad. Y la autoridad está en la palabra. Lee el segundo versículo, que es Lucas 4. 4:36 dice: y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros, diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Oiga esto. ¿Qué palabra es esta? No digo, ¿qué gritos son estos? ¿Qué gritos son estos? No. ¿Qué palabra? Amén. ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Pero la gente estaba, le digo, maravillada.
Porque Jesús no era show. Amén. Jesús, es más, si usted se da cuenta, a Jesús nunca le gustó el show. Amén. ¿Te recuerdas cuando fue a sanar a la hija de Jairo? Amén. No dice la Biblia que sacó a todos, pues, y Así se es. quedó él solo con el papá y los discípulos, porque no le gusta el show. Así es. Cuando estaba liberando a otro muchacho, dice que la gente se agolpaba. Dice que enseguida mandó al Espíritu Santo que lo echó fuera, pues, Amén. porque lo que menos él quería era show. Y lo que nosotros menos debemos de querer, ¿verdad?, es hacer show. Amén. Así Nuestras es. oraciones deben de ser precisamente con autoridad, con la uña aromática. Dice Amós 3:8, oiga esto, porque dice que la uña aromática, su raíz primaria quiere decir rugir, rugir como león. Entonces, Amós 3:8. Dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Oiga eso, si el león ruge, ¿quién no temerá? Amén. Entonces nosotros, así como Jesucristo es el león de la tribu de Judá, nosotros somos ahora también sus leones. Amén. Se recuerda que la Biblia dice que habían hombres de David. Habían hombres de David cuyo rostro era como rostro de león. Así ¿Te es, recuerdas? así es. Dice que sus rostros eran como rostros de leones. Entonces, en un sentido espiritual, nosotros cuando estamos orando, somos como leones. Amén. Tenemos autoridad, tenemos poder. Entonces, nosotros rugimos. Y cuando nosotros rugimos y nosotros oramos en el nombre de Jesús, ¿no? Dice, ¿quién no temerá? Amén. El diablo tiembla, los demonios tiemblan, los espíritus inmundos tiemblan, las huestes de maldad en las regiones celestes tiemblan porque están oyendo al pueblo de Dios rugir como leones. Amén. Por eso, querido Radio Escucha, unámonos siempre y oremos con esa autoridad, con esa convicción que nuestra oración tiene uña aromática. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 10 y verso 3. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Mire este clamor, mi querido hermano. Mire este clamor. Dice que este es el ángel que clamó a gran voz, como ruge un león. Entonces, cuando nosotros clamamos delante de Dios, nos postramos y le decimos, papito lindo, te ruego que destruyas toda obra del diablo. Tú apareciste, Señor, para deshacer las obras del diablo. Nosotros estamos rugiendo, pero estamos rugiendo a través del clamar, a través del suplicarle al Señor. Le rogamos y le decimos, papito, Padre Santo, te rogamos y te suplicamos, abre puertas de bendición, abre puertas de prosperidad. Tu palabra dice que tú eres el que abre y nadie cierra. Estamos rugiendo. Y si el diablo está queriendo estorbarnos nuestras puertas, ¿verdad? El diablo es reprendido y se va huyendo, porque así dice la Escritura, que al final el enemigo se va huyendo derrotado. Gloria a Dios. Sigamos leyendo. Joel 3:16 dice, el Señor ruge desde Sión, y desde Jerusalén da su voz, y tiemblan los cielos y la tierra. Pero el Señor es refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. Mire, el mismo Señor dice, el Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz. Y mire los efectos, tiemblan los cielos y la tierra por el rugido precisamente del Señor, con la autoridad que Él tiene, pues porque eso es lo que está diciendo ahí, la autoridad, el poder que tiene, ¿verdad? Entonces dice, aparte de eso, pero el Señor es refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos del Señor. Amén. Porque Él ruge como león, pero para sus adversarios. Amén. Para los enemigos, Él les ruge. Y usted sabe, tú sabes, no sé si alguna vez, Jorge, has oído en el Discovery Channel
lo que dura un rugido de un león en los aires? ¿Nunca has oído? No he escuchado cuánto tiempo. Cuando ruge un león, el sonido viaja y se va y dura un buen lapso de tiempo, pero aparte de eso, el rugido lo oyen a kilómetros. Wow. ¿Verdad? Y por eso es que el rugido del león es tan potente que muchas veces el rugido del león paraliza a su presa. Pero cuando el león ruge, la presa regularmente se paniquea y se paraliza y se queda inmóvil. Y es más fácil para el león podérselo, ¿verdad?, devorar. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros rugimos como leones en nuestras oraciones, el enemigo queda paralizado. Amén. El enemigo huye espantado, ¿verdad? Amén. Porque tenemos una oración con poder. Pero le voy a leer otro texto, o le vamos a leer otro texto con mi querido hermano en Oseas 11:10. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Oiga esto, pero dice, él rugirá como león, rugirá. Entonces, no estamos, le digo, equivocados en cuanto a decir que nuestra oración debe de llevar la uña aromática. Amén. ¿Verdad que le decía yo a usted que esa uña aromática, su raíz primaria quiere decir rugir, rugir como león? Ahora, bien tremendo, porque cuando hay autoridad en la oración, cuando hay poder en la oración, usted se da cuenta que el enemigo tiene que dejar libres a las almas. Entonces podemos ver al Señor Jesucristo y vamos a verlo en esta oración del Señor, cómo Él llega precisamente a donde está Lázaro. Lázaro lleva 4 días ya de muerto, lo ha legalmente cautivado la muerte. Ahora el Señor va a resucitarlo y a liberarlo legalmente. Amén. Entonces mire por favor San Juan capítulo 11 y verso 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Mire qué tremendo. Mire la autoridad. Se paró y dijo a gran voz, Lázaro, ven fuera. Automáticamente, hermano, yo creo que si la muerte andaba por ahí, salió temblando y huyendo, amén, hermano. Amén. Y soltó al mentado Lázaro. Pero mire la autoridad. Lázaro, ven fuera. Y la escritura dice que el que estaba muerto salió. Amén. Salió. Impresionante. Pero ahora miremos Josué capítulo 6 y verso 5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Mire qué tremendo. El poder que había, mi querido Radio Escucha, ¿verdad? Cuando estas personas le añadían precisamente a su oración, a su clamor, a la orden del Señor, le añadían la uña aromática. Dice que el muro de la ciudad cayó. Y si nosotros oramos de esa manera, no tenga la menor duda que los muros que muchas veces están estorbando en esta ciudad, muros del enemigo, van a ser derribados. Amén. Van a ser destruidos. Usted sabe que el muro que estaba legalmente en Jericó era un muro que significa pornografía, que significa prostitución, que significa problemas con el sexo, porque ahí estaba, en el muro vivía Rahab la ramera. Usted sabe que los filisteos tenían el muro de Gat, el muro de Cron. Son muros que de alguna manera, ¿verdad?, afectan al pueblo de Dios. Pero la Biblia dice que nuestra oración y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son espirituales, amén, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén.
Amén. Lucas capítulo 17 y verso 15 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Wow, qué tremendo. Vemos, hermano, cómo el Señor lo sana, el Señor lo ayuda, lo limpia, ¿verdad? Y esta persona viene agradecida. Y viene agradecida precisamente con uña aromática. Amén. ¿Verdad? Glorificando y exaltando a Dios a gran voz. Aleluya, gloria a Dios. Ahí sí, mire, a gran voz, mi querido hermano, ¿verdad? No tenga pena, no tenga vergüenza. Usted glorifique a Dios con todo su corazón, con toda su alma. Pero luego vemos en el libro de Hechos capítulo 14 y verso 9. Esto oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies, y saltó y anduvo. Oiga esto, pero con la autoridad, rugiendo como león, le dijo a gran voz. Ese es Pedro usando el rugido de león. A gran voz le dijo: levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Amén. Qué tremendo. Pero le digo, es la autoridad, es rugir como un león. Por eso rujamos como león, querido radioescucha, que en esta noche sintonizas la radio. Vamos a ir a unos anuncios y regresamos pronto. Amén. Te recordamos, amado amigo que nos escuchas, hermano que nos escuchas por la radio. Estás oyendo La Verdad Radio 95.9. El número de la cabina es el 702-647-5050. Te recordamos que estás oyendo nuestro programa Peniel, una experiencia nueva, con el pastor Víctor Velázquez. Nuestra iglesia está ubicada en el 920 East Sahara Avenue en la ciudad de Las Vegas. Y te recordamos que nuestros servicios es el día viernes, tenemos servicio de jóvenes a las 7 de la noche. Día sábado tenemos nuestro servicio general a las 7 de la noche. Día domingo tenemos nuestro servicio a las 11 de la mañana. Y te recordamos que también nos puedes buscar por Facebook y por YouTube como Iglesia Miel en Las Vegas. Ahí encontrarás material de nuestro pastor, predicaciones, estudios que serán de bendición para tu vida. Gloria a Dios. Te vamos a dejar un ratito con un poquito de alabanza y regresamos en unos 2 minutitos. Puerta por puerta hasta encontrarme hallada. Lo encontraré. En el lugar de la morada de su gloria, y le adoraré, es el incienso que traigo para él. Gracias al Cordero de Dios, que con su sangre el paso nos abrió al lugar santísimo. Yo entraré confiadamente, yo adoraré, y con mi incensario caminaré puerta por puerta hasta encontrarme hallada. Lo encontraré. Gloria a Dios. Bueno, queridos radioescuchas, ¿verdad? Así como estamos oyendo aquí el canto, ¿verdad? Con nuestro incensario, tenemos que entrar hasta el lugar santísimo para orar y adorar al Señor. Pero yo quisiera rápidamente avanzar al tercer ingrediente. Ya vimos entonces, mi querido hermano, 2 ingredientes.
el estacte y luego la uña aromática. Y ahora quisiera hablarles del gálbano, pero no me quiero detener en el gálbano porque quiero aprovechar el cuarto ingrediente. Pero el gálbano viene de una raíz que significa gordura. De ahí que el gálbano representa la parte más rica o selecta, precisamente de todo esto. ¿Qué nos enseña a nosotros, verdad, el gálbano? Que, hermano, nosotros tenemos que aprender a deleitarnos cuando oramos. La oración no debe de ser algo pesado para nosotros. La oración no debe ser algo tedioso, ¿verdad? Que como cuando se dice oración. Usted sabe que ¿cuáles son los cultos menos asistidos en una iglesia? Los de la oración. Los cultos de la oración. Usted anuncia concierto, anuncia party, anuncia convivio, llega la gente y hasta se lleva al oro. Anuncia oración, solo el pastor, su esposa y unos 4 pelones regularmente. ¿Por qué? Porque la gente no ha aprendido a deleitarse en la presencia del Señor. Y para nosotros el orar con nuestro Padre, el orar a nuestro Padre, debería de ser un deleite. Amén. Por eso dice la Escritura en el Salmo 37:1. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ok, si Él va a conceder las peticiones del corazón, es porque estás orando con deleite. Amén. Por eso te está diciendo, deleítate en Jehová. O sea, no llegues delante de Jehová, pues ni modo, Señor, pues vengo porque el pastor dice que hay que orar, ¿verdad? Y si yo no oro, se van a molestar. No. Yo quiero orar porque para mí orar sea un deleite. Y que sea un deleite dirigido por Dios. Porque a veces el problema por lo cual la gente no se deleita es porque muchas veces la gente quiere de alguna manera hacer largas oraciones, ¿verdad? Y muchas veces ya solamente está repitiendo sin sentido, ya no se deleita. Pero cuando usted se deleita es cuando usted va sinceramente delante del Señor y es como cuando usted ora por la comida, ¿verdad? Hay gente que cuando ora por la comida, la oración dura un montón, ¿verdad? Y ya cuando termina de orar ya se enfrió la comida, los niños están enojados, ¿verdad? Porque ya la pizza se les prácticamente enfrió, ¿verdad? No, hay que orar. Señor, te doy gracias por los alimentos, gracias porque eres mi proveedor, te bendigo, Señor, ¿verdad? Y gracias por estos alimentos que van para adentro y vámonos, ¿verdad? A comer con alegría, con gozo, ¿verdad? Bendiciendo al Señor por habernos dado, ¿verdad? De su bendición. Pero le digo que sea un deleite, pues, algo deleituoso. Pero el cuarto elemento que llevaba que llevaba el incienso es precisamente el incienso puro. El incienso puro. Y esto nos habla que ese incienso puro era libre de impurezas. Libre de impurezas. Ahora, ¿qué significa el incienso puro? ¿Cómo podemos nosotros aplicar el incienso puro? Pues yo entiendo que el Señor Jesucristo dijo que cuando nosotros oráramos, Él dijo, pedid en mi nombre. Pedid en mi nombre. Aquí podemos ver a Cristo como figura del incienso puro añadido a nuestras oraciones. Amén. A nuestras oraciones. Porque una oración, ¿verdad?, que no esté basada y respaldada por el nombre del Señor Jesucristo, es una oración legalmente sin poder. Amén. Pero dice que era incienso puro, libre de impurezas. ¿Por qué? Porque usted se da cuenta que ahorita hay un movimiento que te enseña a orar, no solamente en el nombre de Jesús, sino que te dicen que vayas y le pidas a la mamá. Que le pidas primero a la mamá de Jesús, o es decir, que le pidas primero a María, para que María vaya después con Jesús, y después Jesús va con el Padre. Pero eso no dice la Biblia. Yo lo siento mucho, pero eso no dice la Biblia. Y cuando usted ora de esa manera, usted le está metiendo un ingrediente que su oración no debe de llevar. Porque dice que solo hay un nombre
dado, un nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Amén. Y es el nombre, sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Así es. Y usted sabe que aún, con todo respeto, aún, ¿cómo se llama este amigo, hombre? Aún el abogado Eric no sé qué, dice, no hable con María. ¿Cómo se llama este abogado, verdad? Aquí en la ciudad que dice, no hable con María. Pero usted tiene que hablar con el Señor Jesucristo. Usted tiene que hablarle al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Pero añadirle algo precisamente, ¿verdad? Ajeno, es precisamente que el incienso ya no esté libre de impurezas. Mire, por favor, cuando usted ve Éxodo capítulo 20 y verso 24, para ver cómo el nombre de Jesús o el nombre de Dios debe de estar en nuestras oraciones. Dice, altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Oiga esto. Entonces debe de haber una memoria del nombre del Señor. El Señor quería que se recordaran de su nombre. Y entonces dice, cuando ustedes, ¿verdad? En todo lugar que yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti, te bendeciré. Por eso se recuerda que incluso la Santa Cena, ¿para qué es la Santa Cena? Haced esto en memoria de mí. Recordar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero también cuando nosotros oramos, lo debemos de hacer trayendo a la memoria el nombre que es sobre todo nombre, delante del cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Amén. Que tenemos que usar el nombre del Señor Jesucristo en nuestras oraciones. Malaquías capítulo 1 y verso 11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Oiga esto, grande es mi nombre. Grande es mi nombre entre las naciones y en todo lugar donde se ofrece, dice, incienso. Se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Entonces, si nosotros estamos ofreciendo oraciones y estamos orando, deberíamos nosotros de orar en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En el nombre de Jehová de los ejércitos. En el nombre del poderoso de Israel. Bajo la unción del Espíritu Santo. Miren lo que dice el Salmo 91 y verso 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, y yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Oiga esto, porque han conocido mi nombre. Pero oiga esto, yo quiero dejar esto en claro. Porque ahorita en estos tiempos, usted tiene que entender esto. Se está tratando de sacar al Señor Jesucristo de las oraciones. Usted sabe que hay incluso cantantes que han sacado el nombre del Señor Jesucristo de los cantos. Usted sabe que hay muchos cantos que ni siquiera mencionan el nombre de Dios, ni siquiera mencionan a Jesucristo. Pero usted sabe por qué es. ¿Sabes, Jorge, por qué han sacado el nombre del Señor Jesucristo de los cantos? ¿Por qué te imaginas tú que los han sacado de los cantos? Yo imagino porque, primeramente, porque el enemigo quiere hacer que ese nombre deje de mencionarse. ¿Por qué? Porque tiene autoridad. Tiene autoridad sobre el ambiente espiritual, porque si nosotros mencionamos el nombre de Jesús, es un nombre que lleva autoridad. Dice que Él fue exaltado hasta lo sumo. Entonces, cuando Él fue exaltado hasta lo sumo, eso nos da a entender que Él está sobre toda autoridad, sobre toda potestad, sobre todo espíritu inmundo. Entonces yo me imagino que es porque el enemigo quiere que no mencionemos nuestros cantos con autoridad. Claro, que no rujamos como leones con la autoridad del nombre del Señor Jesucristo.
Y bien tremendo, porque aparte de eso, no solamente es porque el enemigo está engañando, sino que porque muchas veces, con todo respeto, muchos lo hacen porque quieren abarcar los dos mercados. Quieren venderle su música a los inconversos y quieren vendérsela también a los cristianos. Por eso usted se da cuenta que mucha música, incluso pseudocristiana, muchas veces tú se la puedes cantar a tu novia. Así es. Una mujer se la puede cantar a su novio, porque no se sabe a quién se le está cantando. Así es. Si al novio, a la novia o al Señor Jesucristo. Entonces eso es bien peligroso y eso se está moviendo mucho, desafortunadamente, en los medios cristianos. Pero también porque muchas veces ellos se están de alguna manera distanciando porque dicen, no queremos parecer religiosos. No queremos parecer gente, ¿verdad? No, porque Jesús dijo en Mateo capítulo 13 y verso 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mucha gente, para no ser aborrecida, para no ser criticada, ¿verdad?, prefieren hacer a un lado el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pero, ¿qué dice el libro de los Hechos que a nosotros se nos ha concedido? Hechos 9:6. Dice, 9:16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Oiga esto, no cabe duda que nosotros, cuando digamos somos cristianos, amamos a Jesús, bendecimos a Jesús, exaltamos a Jesús, ¿verdad? Muchas veces vamos a padecer burla. Así es. Vamos a padecer que se rían de nosotros, ¿verdad? Pero a mí no me importa que se rían de mí. A mí no me importa que se burlen de mí. Yo sé en quién he creído. Yo sé quién es el Señor al que yo sirvo. Entonces jamás me voy a avergonzar de su nombre. Miremos Apocalipsis 2:3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Oiga eso. Entonces, qué lindo es cuando nosotros no nos avergoncemos, no nos avergonzamos, ¿verdad? No nos avergonzamos del nombre del Señor Jesucristo. Pero le digo, ¿por qué lo sacan? Porque como decía mi querido hermano George, el nombre de Jesús es poder. Acuérdense que le dije, en mi nombre echarán fuera demonios. Todo lo que pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. O sea, el nombre del Señor Jesucristo es muy, pero muy importante. Y yo te invito a que nuestras oraciones puedan llevar, querido Radio Escucha, todos los ingredientes que hemos visto, para que nuestra oración sea ese incienso agradable, de olor agradable, que cuando el Señor te oiga y vea que tu oración tiene estacte, o es decir, que eres transparente, una persona transparente, aún con tus errores. Porque es preferible llegar uno transparentemente delante de Dios y decirle, Señor, mira, estoy desanimado. Señor, mira, la mera verdad no tengo ganas, pero ni siquiera de levantar mis manos, pero vengo con transparencia, con sinceridad, a decirte, ayúdame por favor, ayúdame, dame fuerzas para levantar mis manos. No tengo ganas, Señor, de veras, no tengo ganas de ayunar. Tengo ganas de desayunar, pero no de ayunar, ¿verdad? Y ir uno con sinceridad, pues, transparente, y no ser como los hipócritas que cuando ayunaban, ¿verdad?, hasta cambiaban su rostro, o que hacían largas oraciones en las calles para ser vistos por los hombres. Eso no le gusta a Dios, eso no tiene estacte. Luego, ponerle uña aromática, ¿verdad? Que dijimos que la uña aromática era precisamente rugir como león. Rugir como león. Entonces, te dimos todos los textos donde la palabra dice que nosotros debemos de rugir así como ruge nuestro Señor. Así como vemos que el Señor ruge, ¿verdad? Desde Sión, dice, ¿verdad? Y el enemigo tiembla al rugido del león de la tribu de Judá.
Pero luego vimos también el otro ingrediente, el gálbano, ¿verdad? Y el gálbano también nos habla definitivamente, pues, de que nos agrademos, que nos deleitemos en la oración. Así es. Que sea un deleite. Y luego este último que vimos, que es precisamente el incienso puro, ¿verdad? Que representa precisamente orar en el nombre de Jesús sin impurezas. Amén. Sin añadirle nada raro a nuestras oraciones, sino que en el nombre de Jesús creerlo y confesar su nombre. Por eso en esta noche oramos por ti, querido Radio Escucha, donde quiera que estés, para que el Señor ministre tu vida. No sabemos qué necesidad estés pasando, no sabemos qué lucha puedas estar teniendo, pero así como enseñamos de que Dios nos ha enseñado a rugir, oramos en esta noche para que toda enfermedad desaparezca de tu cuerpo, para que toda dolencia desaparezca. Tú que has recibido tal vez malas noticias de los médicos, ahora a través de estas ondas radiales, recibe buenas noticias. La noticia de que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Y si tú has sido alcanzado por el pecado, le pedimos a Dios que te restaure, que te perdone, que te ayude. No sé cuál sea tu lucha, pero en el nombre de Jesús, hoy, en este momento, ministramos libertad a tu vida. Ministramos libertad. Y te bendecimos, querido Radio Escucha, en el nombre de Jesús. Querido hermano, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Ha sido el pastor Víctor Velázquez, juntamente con mi hermano George. Despídete, mi amado hermano. Amén, hermanos. Les mandamos bendiciones desde aquí de la radio y los esperamos el día miércoles a las 6 de la tarde. Miércoles 6 de la tarde, bendiciones a través de La Verdad Radio, una radio con poder. Que el Señor les bendiga, les guarde y los miramos el miércoles. Amén. Con mi insensato